Marco Aurelio, al reflexionar sobre el deseo, menciona en sus notas la célebre fábula de Esopo, el ratón de campo y el ratón de ciudad. Según esta historia, un ratón de ciudad visita a su primo en el campo, donde lo reciben con una comida sencilla, pan y avena seca. El ratón de ciudad, con cierto aire de superioridad, se burla de los humildes gustos de su primo y presume de la opulencia de la vida urbana. Entusiasmado, insiste en llevarlo consigo a la ciudad para que pruebe la buena vida. Ya en la ciudad, los ratones disfrutan de un banquete con las sobras más finas de la mesa de un humano. Sin embargo, el festín se ve interrumpido por la irrupción de dos perros que, ladrando y corriendo, obligan a los ratones a huir despavoridos. Una vez a salvo en un agujero, el ratón de campo, aún jadeante, agradece la hospitalidad de su primo, pero decide regresar a su tranquilo hogar rural. Prefiere su vida sencilla a los peligros constantes de la ciudad, donde la buena vida, aunque tentadora, tiene un costo demasiado alto. Mejor cenar con modestia en paz que arriesgarse a ser devorado por perros, concluye el ratón de campo. Al reflexionar sobre esta historia, Marco Aurelio no puede evitar pensar en la vida contrastante que él y su hermano Lucio llevaron. Marco parece identificarse con el ratón de campo, mientras que Lucio encarna al ratón de ciudad, atrapado en los placeres vacíos y efímeros que Marco consideraba superficiales. Sin embargo, esta crítica no implica que Marco careciera de alegría en su vida. Aunque Meditaciones podría sugerir una personalidad melancólica, sus cartas privadas muestran a un hombre cálido, afectuoso y con un gran sentido del humor. En su juventud, disfrutaba de diversas actividades como pintar, boxear, cazar aves y jabalíes y jugar a la pelota, siendo especialmente habilidoso en este último pasatiempo, según la Historia Augusta. Con el tiempo, sus responsabilidades como emperador y su devoción al estoicismo ocuparon el centro de su vida. Aún así, se mantuvo accesible y querido por quienes lo rodeaban. Se le describía como austero, pero sin excesos, humilde, pero no apático, serio, pero nunca sombrío. Marco valoraba profundamente la compañía de sus amigos y familia, y probablemente su felicidad era más sólida y duradera que la de su hermano, atrapado en la euforia pasajera de sus fiestas extravagantes. Aunque Marco no participó de esas alegrías efímeras, tampoco sufrió las dolorosas consecuencias de los excesos. Marco alcanzó una felicidad profunda y duradera, esa que los estoicos defendían como el resultado de vivir en armonía con la sabiduría y la virtud, o al menos logró vislumbrar un atisbo de ese ideal. Él mismo dejó claro que su meta era mantener una serenidad amena y alcanzar la mayor alegría en su corazón durante toda su vida. Al experimentar esta paz interna, Marco llegó a convencerse de que era posible vivir en ese estado mental de forma constante, incluso si enfrentaba críticas de quienes lo rodeaban o si lo embestían las fieras más salvajes. El ejemplo de Sócrates, quien según se cuenta, mantuvo la calma incluso al beber la cicuta que lo llevaría a la muerte, fue una inspiración para él. Pero Marco no solo se alimentó de relatos, también observó esta actitud serena y alegre frente a la adversidad en sus propios maestros estoicos. Desde joven, le enseñaron que la calma y la felicidad internas no eran más que las consecuencias naturales de una vida vivida en conformidad con la sabiduría y la disciplina. Sin embargo, lo que más impactó a Marco fue ver cómo estos grandes hombres encarnaban sus enseñanzas con sus acciones, incluso al enfrentarse a las pruebas más duras. La lengua moderna, no obstante, tiene dificultades para reflejar las distinciones sutiles de la filosofía griega, especialmente en lo que respecta a emociones y sensaciones. Hoy, usamos la palabra placer para describir cualquier sentimiento positivo, pero los estoicos diferenciaban claramente entre el placer, hedón, asociado con cosas externas como la comida, el sexo o los halagos, y la felicidad interna, chara, que Marco defendía. Esta alegría estoica es algo mucho más profundo. Nace de alcanzar el propósito fundamental de la vida y experimentar una satisfacción genuina. En comparación, los placeres comunes se vuelven triviales. Además, mientras estos últimos suelen perturbar nuestra mente, especialmente cuando abusamos de ellos, la alegría estoica, al ser sinónimo de paz interna, nunca lo hace. Es una forma de felicidad que no conoce excesos. Los estoicos llamaban a esta alegría la expresión más pura de satisfacción personal, esa que surge al vivir una vida verdaderamente grandiosa y alcanzar la realización plena, o eudaimonia.
Si bien la mayoría de nosotros no llega a ese nivel, todos tenemos el potencial de vislumbrar esta meta, siempre que avancemos en la dirección correcta. Hay dos aspectos esenciales sobre la alegría estoica que merecen ser destacados. Primero, los estoicos no veían la alegría como la meta final de la vida. Para ellos, ese lugar estaba reservado a la sabiduría. La alegría era simplemente un subproducto de vivir en armonía con ella. Perseguir la alegría directamente, sobre todo a costa de la sabiduría, era considerado un error que desviaba del verdadero camino. Segundo, la alegría estoica es activa, no pasiva. Surge de reconocer la virtud de nuestras propias acciones en aquello que hacemos, mientras que los placeres corporales provienen de experiencias externas que nos ocurren, incluso cuando son consecuencia de nuestras acciones, como comer, beber o tener sexo. Para Marco Aurelio, el bien supremo no se encontraba en los sentimientos, sino en las acciones. El verdadero deleite del hombre sabio brota de un único lugar: actuar consistentemente en concordancia con la virtud. Sin embargo, Marco también menciona otras dos fuentes adicionales de alegría, que junto con la principal, forman las tres relaciones centrales de la ética estoica: la relación con uno mismo, con los demás y con el universo como un todo. Primero, está la contemplación de la virtud en uno mismo. Marco insiste en que la fuente más importante de serenidad y alegría radica en soltar el apego a las cosas externas y enfocarse en vivir con sabiduría. Esto se logra, especialmente, mediante la práctica de la virtud, como la justicia, en nuestras relaciones con los demás. Segundo, la contemplación de la virtud en los demás. Marco se recordaba que, para alegrar su corazón, bastaba con reflexionar sobre las cualidades positivas de las personas cercanas a él: su energía, modestia o generosidad. Esto es precisamente lo que hace en el libro 1 de Meditaciones, donde detalla las virtudes de sus familiares y maestros, una práctica que refuerza el valor de las buenas amistades en su vida. Por último, está la aceptación del destino. Marco se alentaba a sí mismo a valorar lo que tenía frente a él, en lugar de desear aquello que estaba ausente, como hacen tantos. Reflexionar sobre lo que perdería si esas cosas desaparecieran le ayudaba a apreciarlas aún más. La palabra griega para alegría está estrechamente relacionada con gratitud, y los estoicos defendían este enfoque: apreciar las cosas externas que la fortuna nos brinda, pero sin caer en el apego excesivo. Marco advertía que, para evitar ese apego, era útil cuestionarse si nos alteraría perder aquello que valoramos. Los estoicos buscaban desarrollar una gratitud sana hacia la vida, libre de ataduras emocionales. Practicaban imaginando tranquilamente el cambio y la pérdida, como si fueran un río que fluye y se lleva todo a su paso, recordándonos que la impermanencia no es algo que temer, sino algo que aceptar con serenidad. El hombre sabio ama la vida y agradece las oportunidades que ésta le ofrece, pero entiende que todo cambia y que nada es eterno. Por eso, Marco Aurelio escribió que una de las virtudes del sabio estoico es amar y dar la bienvenida a todo lo que le ocurre y le entrega su destino. Este pensamiento resuena con la famosa frase amor fati, amar el propio destino, acuñada siglos después por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Los estoicos insistían en la gratitud como una actitud esencial, pero también reconocían que no había nada de malo en disfrutar de los placeres sanos de la vida, siempre y cuando estos no se llevaran al exceso. Para ellos, el placer era intrínsecamente bueno ni malo, sino moralmente indiferente. En otras palabras, los estoicos no eran aguafiestas. Marco estaba convencido de que podía encontrar tanto gozo en las cosas simples y moderadas de la vida, como su hermano Lucio encontraba en la indulgencia desenfrenada de sus deseos nocivos. Sócrates ya había expresado una paradoja similar al afirmar que quienes practican el autocontrol disfrutan más de placeres como la comida o la bebida que aquellos que se entregan al exceso. Según él, el hambre es el mejor aderezo, mientras que la gula destruye el apetito. Los hedonistas podrían acusar a los estoicos de privarse de los placeres de la vida, pero los estoicos responderían con otra paradoja. Alguien como Marco, que practicaba la moderación, vivió una existencia con más placer verdadero y menos sufrimiento autoinfligido que alguien como Lucio, que carecía de autocontrol y sucumbía a sus deseos sin medida. Más aún, los estoicos sostenían que la virtud de la disciplina no solo evitaba el sufrimiento,
sino que podía convertirse en sí misma en una fuente de satisfacción más profunda y duradera que los placeres ordinarios. Exercer la moderación, decían, aporta una sensación de realización interna que supera cualquier gratificación superficial. Sin embargo, esta disciplina debía practicarse con sabiduría. No se trataba de privaciones absurdas o dañinas, sino de un equilibrio que favoreciera el bienestar. Para los estoicos, la verdadera meta siempre era la sabiduría, cuyo valor intrínseco era un fin en sí mismo. Los placeres y beneficios externos que pudieran surgir de una vida sabia eran solo ventajas adicionales, nunca el propósito real de la existencia.